Muy pero muy buenos días. Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a estar juntos comenzando este día abriendo la palabra de nuestro Dios vivo. Gracias porque estás allí acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día y gracias por la posibilidad que nos das de encontrarnos contigo. Padre, nos estás llamando en esta nueva mañana y nos preguntas, ¿dónde estás? Aquí estamos, amado Señor. Háblanos porque te necesitamos escucharte. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Amén. La lección de esta semana lleva por título ¿Quién es el hombre de Romanos 7? El versículo para memorizar está en Romanos 7:6. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. La lección de escuela sabática para el día miércoles 22 lleva por título El hombre de Romanos 7. Te invito a que me acompañes en la lectura de Romanos, capítulo 7, versículos 16 y 17. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué lucha se presenta aquí? Al usar la ley como espejo, el Espíritu Santo convence a una persona de que no agrada a Dios porque no cumple con los requerimientos de la ley. Si se esfuerza para cumplir con estos requerimientos, el pecador muestra que reconoce que la ley es buena. ¿Qué puntos que Pablo ya había tocado repite por énfasis? Leamos juntos Romanos, ahora del capítulo 7, el versículo 18 al 20, los versículos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Para llamar la atención de una persona a su necesidad de Cristo, el Espíritu Santo a menudo la conduce a través de una experiencia al estilo del antiguo pacto. Elena de White describe la experiencia de Israel de la siguiente manera. Los israelitas no se dieron cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón, ni que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios, al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y ahora sintieron su pecaminosidad y necesidad del Salvador, revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Del libro de Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 388. Lamentablemente, al no renovar su dedicación a Cristo diariamente, muchos cristianos, de hecho, están sirviendo al pecado, por más que detesten admitirlo. Ellos racionalizan que en realidad están pasando por la experiencia normal de la santificación y que simplemente todavía tienen un largo camino por recorrer. Por eso, en lugar de llevarle a Cristo los pecados conocidos y pedirle que les dé la victoria sobre ellos, se esconden detrás de Romanos 7, que les dice, según ellos piensan, que es imposible hacer el bien. En realidad, este capítulo está diciendo que es imposible hacer el bien cuando una persona es esclava del pecado, pero la victoria es posible en Jesucristo. ¿Obtienes las victorias sobre el pecado? Sobre el yo y el pecado que Cristo nos promete? Si no, ¿por qué? ¿Cuáles son las malas decisiones que tomas?
Ahora pasamos a leer la devoción matutina que hoy lleva por título La insensatez de la soberbia. Abdías versículo 4 dice: aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Desde muy pequeño fue admirado por todo el mundo. Era muy inteligente y no perdía ocasión de demostrar que estaba por encima de los otros colegas. A medida que fue creciendo, reveló una personalidad de comandante. Estaba siempre en el frente, era el líder. En la vida, alguien que piensa que lo puede todo generalmente no deja espacio para Dios. Cuando fue a la universidad, tiró por la borda los últimos principios de la vida cristiana que todavía le quedaban. Fue una estrella fugaz. Creció. En pocos años prosperó financieramente. Abandonó la iglesia. Se casó y tuvo hijos que nunca dieron valor al dinero que tenían, tal vez porque nunca les faltó nada. Pero la tragedia sucedió un sábado de noche, mientras regresaba en auto a su casa en compañía de su esposa. Después de un compromiso social, chocó contra un camión que no obedeció la luz roja. La esposa murió instantáneamente y él quedó parapléjico, después de pasar días de agonía en el centro de cuidados intensivos de un hospital. Los hijos, aunque ya eran adultos, no estaban preparados para enfrentar la vida ni para dirigir la empresa y fueron fácilmente engañados por expertos que trabajaban en la firma. De un momento para otro, el castillo comenzó a derrumbarse como si fuera de arena. Condenado a moverse, auxiliado por otros, el protagonista de nuestra historia veía impotente que todo lo que había construido en la vida estaba transformándose en polvo. Ni el dolor ni la adversidad fueron capaces de hacer madurar a los hijos, los cuales continuaron viviendo como si nada hubiese sucedido hasta que quedaron arruinados. Aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Castigo divino? Tal vez castigo sea la palabra que los seres humanos podemos usar, incluyendo el escrito bíblico, aunque el sentido divino no es lo que nos imaginamos. Hoy, este joven, ya un hombre, está de vuelta en la iglesia y alguien le lee la Biblia todos los días. Cierra los ojos, conversa con Jesús y lágrimas brotan de sus ojos. La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti, que moras en las alturas de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Versículo 3. No me gustaría escribir lo que estoy escribiendo. Personalmente rechazo todo lo que pueda llevar al hombre a servir a Dios por miedo. Pero no puedo ignorar que estos versículos están en la Biblia y son una realidad. Salieron de los labios de Dios y Dios nunca miente. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda paz. Números 6, 24 al 26. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.